Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la vida de un escritor norteamericano muy importante llamado Walt Whitman. No sé si alguno de ustedes lo han leído, pero es un escritor que definitivamente marcó un antes y un después en la literatura en los Estados Unidos y en el mundo entero. Y investigando un poco sobre su vida, descubrí que tuvo una relación amorosa con otro escritor muy importante llamado Oscar Wilde, que hemos reseñado en este canal y que también es uno de los dramaturgos y de los escritores más importantes, un escritor irlandés. De hecho, dato curioso, ellos se conocieron con una gran diferencia de edad porque Oscar Wilde tenía apenas 28 añitos cuando conoce a Walt Whitman, que tenía 62 años. Entonces vamos a hablar también de esos aspectos curiosos sobre la vida de estos escritores famosos y también vamos a leer algunos poemas al final. Walt Whitman además fue un escritor que permeó a otros escritores importantes de la literatura, como por ejemplo Rubén Darío, que tiene un poema dedicado precisamente a Walt Whitman, en el caso de José Martí y muchos otros escritores de nuestra región que se vieron influenciados por este estilo tan diferente de Walt Whitman, que entre otras cosas se considera el padre del verso libre, porque antes de que él comenzara a escribir siempre se seguía una métrica perfecta, ¿no? Se hacían sonetos, tercetos, cuartetos, normalmente con rima sonante o rima consonante, y él fue el primero que propuso el verso libre. Así que sí, es un escritor muy importante, probablemente no ha llegado tanto hasta nuestros días, porque ustedes saben que la poesía no es igual de popular que la novela o que el cuento, pero sin duda ustedes a lo largo de este en vivo van a conocer muchísimos datos curiosos sobre la vida de este importantísimo escritor norteamericano, que se considera de hecho el poeta universal porque es conocido en todos los idiomas y prácticamente en todos los países del mundo. Bueno, recordarles que tenemos nuevos videos los miércoles, los viernes y los domingos, pedirle que se suscriban a mi canal, me regalen un like, que compartan el link de este video en sus redes sociales, porque nos estamos acercando a los 40.000 suscriptores. Sé que tenemos que hacer una transmisión especial para celebrar los 30.000, pero no he podido prepararlo porque normalmente eso lleva un poquito de trabajo, así que vamos a retrasarlo hasta que seamos 40.000 y podamos celebrar el crecimiento de esta bonita comunidad. También, como siempre, les recuerdo que si desean recibir clases conmigo vía Meet, lo único que tienen que hacer es irse al botón unirme al lado de suscribirme y ahí se le van a desplegar diferentes niveles de membresía, desde $99.99 hasta $399.99 al mes. ¿Qué incluyen estos paquetes de membresías? Bueno, clases completamente personalizadas conmigo. Simplemente me tienes que mandar un correo, me puedes mandar el plan de la asignatura, los temas que quieres abordar conmigo, las tareas, y así nos ponemos de acuerdo con respecto a los precios. La diferencia está en la cantidad de horas a la semana que necesitas conmigo. Si necesitas 5, entonces te recomiendo el nivel de $99.99. Si necesitas 10 horas a la semana, el nivel de $249.99. Y si necesitas 15 horas a la semana, que es mi VIP o Premium, $399.99. También, si lo único que quieres hacer es apoyar la creación de contenido en este canal, tenemos algunos niveles como de $2.49 al mes, $14.99.99 al mes y $34.99 para todos los que quieren apoyar la creación de contenido en este canal. Bueno, recordarles que le mando siempre saludos a mis patrocinadores al inicio de mis videos, a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Onir, a Arelis, a Verónica, a todas estas personas que envían donativo todos los meses, muchísimas gracias. Y también pues siempre mi pequeño comercial de mi programa de membresías. De hecho, somos bastante en este momento. ¿Qué tipo de apoyo brindo? ¿Qué tipo de asesoría? Puede ser ayudarlos en la elaboración de un ensayo porque tienen dudas a la hora de hacer una tesis, a la hora de escribir argumentos, contraargumentos, a la hora de hacer una buena introducción, una buena conclusión, a la hora de aplicar normativa APA séptima edición o normativa MLA. Si tienen problemas en distinguir los diferentes tipos de ensayo, porque no es lo mismo el ensayo argumentativo que el ensayo de causa y efecto, que el ensayo de problema-solución. Si están analizando una obra literaria, si quieren ayuda en la redacción de párrafos, en la edición de textos, en la creación de poemas, cuentos, microrrelatos o apoyo en la elaboración de tesis.
Mis asesorías las brindo en inglés y en español y es bueno siempre que me mandes tu lugar de origen para que calculemos nuestras horas de diferencia, porque por ejemplo yo estoy en Nicaragua y tengo algunas personas en mi programa de membresías que tenemos hasta 20 horas o 24 horas de diferencia. Entonces pues lo maravilloso de YouTube es que nos podemos conectar sin necesidad de estar en un espacio físico, pero sí es bueno saber desde qué país se conectan para así agendar nuestras sesiones de trabajo. Bueno, entonces vamos a entrar a la vida de Walt Whitman y la gran pregunta que todos nos hacemos, y les voy a traer la respuesta hoy, es si realmente Walt Whitman tuvo una relación amorosa con Oscar Wilde, porque la sexualidad de Walt Whitman siempre fue un aspecto que mucha gente se preguntó, debido a que él nunca se casó, debido a que tuvo relaciones amorosas con mujeres y también con hombres, por lo cual actualmente se cree que él era bisexual. Pero durante mucho tiempo se corrió el rumor de que ellos eran amantes. Entonces vamos a descubrir si esto fue cierto o no. A manera de introducción puedo decirles lo siguiente de Walter o de Walt Whitman. Fue un poeta, enfermero, voluntario, ensayista, periodista y humanista estadounidense. Su trabajo se inscribe en la transición entre el trascendentalismo y el realismo filosófico, incorporando ambos movimientos en su obra. Está considerado como uno de los escritores más influyentes dentro del canon norteamericano y ha sido llamado el padre del verso libre porque fue el primer escritor que propuso que no hubiera ni rima sonante, ni rima consonante, ni una medida precisa para el verso. De hecho, cuando leamos sus versos, ustedes van a ver que él tiene una forma de escritura libre. Su trabajo fue muy controvertido en su tiempo. De hecho, dijeron que él era un hombre pervertido porque él creaba poesía erótica y fue muy criticado en su momento porque pues, para la sociedad de la época eso era un escándalo. Y en particular fue muy criticado por un libro que me parece un dato súper importante, que tuvo 10 ediciones y que él llamó Hojas de Hierba, y que fue un libro que siempre se mantuvo puliendo a lo largo de su vida porque él era muy perfeccionista. Entonces, dista muchísimo si ustedes tienen la primera edición de Hojas de Hierba de la 10ª, porque en cada edición él le quitaba poemas, le incorporaba nuevos poemas, hacía modificaciones a los poemas. Entonces, una de las cosas interesantes es esa, que siempre se mantuvo trabajando en un solo libro. ¿Qué nivel de perfeccionismo? Fue descrito como obsceno por sus abiertas referencias a la homosexualidad en este libro de poesía. Es considerado como el padre de la moderna poesía norteamericana. Su influencia ha sido amplia también fuera de los Estados Unidos y hay muchísimos escritores que dijeron en sus biografías que se habían visto inspirados por la obra de Walt Whitman, entre ellos Rubén Darío, Federico García Lorca, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, solo palabras pesadas dentro de la literatura, Ernesto Cardenal, Henry Miller y el mismo Oscar Wilde, con quien tuvo una pasión prohibida, a pesar de que tenían una gran diferencia de edad. Bueno, vamos a ver algunos aspectos importantes en el desarrollo de nuestro ensayo. Bueno, primero él nace el 31 de mayo de 1819 en West Hills, un pueblo de Huntington en Long Island. Sus padres fueron Walter y Louisa Van Belster Whitman. Tenían creencias afines a los cuáqueros, una comunidad religiosa sin credo definido que pretendía vivir el cristianismo primitivo. Y de hecho, cuando nosotros vemos la imagen de Walt Whitman, nos damos cuenta de esa tendencia un poco al cristianismo primitivo, porque si ustedes se fijan físicamente, era un hombre que tenía una barba muy larga. De hecho, él decía que los hombres se debían dejar la barba porque eso los protegía contra algunas enfermedades. De hecho, fue el segundo de un total de 9 hijos, una familia muy numerosa, a como se estilaba en la época, e inmediatamente fue apodado Walt, de cariño, aunque se llamaba Walter, con el fin de distinguirlo de su padre. A los 4 años, Whitman se mudó con su familia de West Hill a Brooklyn, trasladándose de casa en casa con gran precariedad, en parte debido a malas inversiones de su padre. Whitman recordaría más tarde que su niñez fue un tiempo de escasez, aunque no un tiempo de infelicidad, porque aunque había dificultades económicas en la familia, ellos eran muchos hermanitos y vivían muy unidos. De hecho, hasta el final de su vida, Walt Whitman, como nunca se casó,
y nunca tuvo hijos. De hecho, vivió con varios de sus hermanos, o sea que fueron una familia muy unida. Sin embargo, vivió momentos muy felices cuando durante una celebración en Brooklyn del 4 de julio, que ustedes saben que es el Día de la Independencia, en 1825 fue levantado en el aire y besado por el Marqués de Lafayette. Dato muy curioso que él siempre contaba en su autobiografía, porque hay una cosa muy importante dentro de la personalidad de Walt Whitman, y es que él era un hombre muy ególatra, ¿no? Era un hombre narcisista. Era un hombre inteligente, pero también era un hombre que se jactaba por su inteligencia. Y hay mucho de su biografía que en realidad no es cierto. Por ejemplo, él contaba que había conocido al presidente Abraham Lincoln. En realidad eso nunca sucedió, ellos nunca se conocieron, pero nos da una idea de que era medio mentirosillo, pues, este escritor. A la edad de 11 años, Whitman terminó sus estudios formales y comenzó a trabajar para llevar algo de dinero a su familia, porque su familia era una familia humilde, con muchos hermanos. Trabajó como empleado en una oficina de abogados y más tarde pasó a ser aprendiz en el seminario de Long Island, de Long Island de Patriot, editado por Samuel E. Clemens. O sea, desde joven tuvo habilidad para escribir, él lo hacía muy bien, así que consiguió muchísimos trabajos a lo largo de su vida como periodista y también como escritor, como ensayista y como articulista. Allí Whitman aprendería algunas cosas importantes sobre impresión y tipografía, y también allí por primera vez en este semanario escribiría varias composiciones sentimentales, es decir, sus primeros poemas. Clemens se vio envuelto en ese tiempo en una controversia cuando él y dos amigos más intentaron desenterrar el cuerpo de Elias Hicks para fabricar un molde de plástico con su cabeza, porque una de las cosas a las cuales Walt Whitman le llamaba la atención era la forma que tenía el cráneo de los seres humanos, porque en ese tiempo se creía que en dependencia de la forma que tenía el cráneo humano, así era el comportamiento de las personas. Entonces él creía en eso. Poco después dejaría de trabajar en The Patriot, posiblemente como resultado de esta polémica, ¿no? Porque a él le gustaba ver los cráneos, entonces se metía muchas veces a sacar cuerpos, y bueno, obviamente eso era algo bastante extraño, ¿no? Bastante escabroso. De hecho, él mismo donó su cráneo para que le hicieran un estudio, y van a ver en qué terminó ese famoso estudio. También fue un escándalo. Él siempre estuvo rodeado por el escándalo porque era un hombre excéntrico, era un hombre que generaba polémica por sus ideas, por sus preferencias sexuales. Entonces, una de las cosas que siempre persiguió a Walt Whitman fue el escándalo. Pero también él supo manejar muy bien el escándalo porque precisamente eso le generaba mayor fama. Entonces llegó un momento en que él supo manejar muy bien el escándalo, la controversia, y de hecho, dato muy importante, fue el primer escritor que incluyó una foto suya en la portada de sus libros. Eso era algo que antes no se hacía, y él fue el primero que se dio cuenta que existía la posibilidad de explotar la obra de un escritor a través de su imagen. Bueno, al año siguiente, Whitman trabajó para otra imprenta que se llamaba Erastus Gotherton en Brooklyn. Y su familia se mudó nuevamente a West Hill en la primavera, pero él decide quedarse ahí en Brooklyn porque tomó un trabajo en la tienda de Alden Spring, que era editor del semanario The Long Island Star. Y mientras trabajaba en el Star, Whitman se convirtió en el patrón de la librería local, se unió a varios debates culturales dentro de la ciudad y comenzó a asistir a varias representaciones teatrales, y también publicó algunos de sus primeros poemas en el New York Mirror. A la edad de 16 años, súper jovencito, en 1835, abandonó el Star y también Brooklyn y se mudó a la ciudad de Nueva York, donde consiguió trabajo como tipógrafo, aunque años más tarde no podría recordar dónde. Tuvo algunos problemas para encontrar empleo, en parte por un grave incendio que ocurrió en la imprenta y en parte por el colapso general que estaba sufriendo en ese momento la economía norteamericana en 1837. En mayo de 1836 se reunió con su familia, que en ese momento estaba viviendo en Long Island. Enseñó también intermitentemente en varias escuelas, no por pasión, sino por necesidad. De hecho, yo creo que Walt Whitman odiaba enseñar, no era algo que le gustaba, pero sí hizo en varias escuelas cuando se quedaba sin trabajo. Después regresó a Huntington, en Nueva York, para fundar su propio periódico que tituló The Long Islander.
Trabajó simultáneamente como editor, como periodista, como distribuidor, llegando incluso a repartir personalmente su publicación. Entonces, a la par de la función de escribir, de ser poeta, él también ejerció su función como periodista, que al final era lo que le daba ingresos para sobrevivir, algo que han hecho muchísimos escritores, como Mario Vargas Llosa, que ha trabajado durante muchísimos años en el país, como hizo también Gabriel García Márquez. Todos estos escritores han buscado cómo subsistir a través de su trabajo como periodista, el mismo Cortázar también, Jorge Luis Borges también. Entonces, pues normalmente combinan su faceta de escritor con su faceta periodística, además que son dos carreras que van muy de la mano. Luego de 10 años vendió la publicación de ese periódico a O.E. Crowell, que se hizo cargo a partir de este periódico en 1839. Y durante el verano de 1839 encontró un trabajo como tipógrafo en Jamaica, Queens, en el Long Island Democrat, editado por James J. Brenton. Lo abandonó poco tiempo después e hizo un nuevo intento de trabajar como maestro en 1840 hasta 1841, pero era realmente algo que a él le desagradaba, no tenía paciencia, así que al final abandonó este trabajo. Durante esta etapa publicó una serie de editoriales llamados Sundown's Paper from the Desk of a Schoolmaster desde el invierno de 1840 hasta julio de 1841. Para estos ensayos construyó un personaje definido, una técnica que utilizaría a lo largo de toda su carrera. En 1840, estando en una de esas escuelas en las cuales de vez en cuando él tomaba trabajo, que se llamaba Locust Grove School en Soho, en Nueva York, se dice que fue víctima de una turba luego que el pastor Ralph Smith de la iglesia presbiteriana lo acusara de cometer sodomía con alguno de sus estudiantes. Ya en ese momento se rumoraba que él era abiertamente homosexual, cosa que sí, aunque se le conocieron también relaciones con mujeres. Por lo tanto, la mayoría de los críticos considera que él era bisexual, pero con mayor tendencia hacia la homosexualidad. La escuela apareció más tarde en ciertos mapas, como la escuela de Sodoma, haciendo alusión precisamente a estos actos que él cometía con los jovencitos. Whitman se mudó a Nueva York en mayo, donde trabajó inicialmente en un puesto de baja categoría en el Nuevo Mundo, bajo las órdenes de Parr Benjamin y de Rufus Gideon Brooks. Después también realizó trabajos de corresponsal en muchísimos periódicos y en 1842 se convirtió en editor de un periódico que se llamaba Aura, y ahí trabajó desde 1846 hasta 1848. Asimismo, colaboró con una publicación autónoma de ficción y de poesía en 1840. Perdió su posición en el Brooklyn Ales en 1848 cuando se alineó con el partido Barbundern, la del Partido Demócrata, que se manifestaba en ese momento en contra del dueño del periódico. Pero realmente perder este trabajo no le importó, porque si hay algo que tuvo siempre Walt Whitman es que fue muy fiel a sus principios y a sus ideales. Y aunque esto le costara el trabajo, no le importaba. Él decía siempre lo que pensaba. Whitman aseguraba que tras competir durante 10 años por premios usuales, decidió convertirse en poeta. En un comienzo experimentó con una gran variedad de géneros populares que apelaban a los gustos culturales de su época. Y a principios de 1850 comenzó a escribir el que sería su libro más famoso, llamado Hojas de Hierba, que es una colección poética que continuaría editando, republicando hasta su muerte, con prácticamente 72 años. Entonces, fue una obra que él siempre sintió que la tenía inconclusa y de hecho siempre la retocaba, lo cual pues me parece muy curioso porque imagínense un escritor que retoque siempre cada año su obra, o sea, bueno, sería algo de nunca terminar. O sea, tendríamos Travesuras de la Niña Mala 1, 2, 3, 4, uno de mis libros favoritos de Vargas Llosa. Pero bueno, él era muy perfeccionista, así que cada vez que salía una nueva edición de Hojas de Hierba, él sentía la compulsión de editarla, de mejorarla, y pues la editó durante toda su vida, por eso hubo 10 ediciones. Intentó también componer una épica americana única y utilizó el verso libre con una cadencia basada en la Biblia, porque él realmente sí creía en Dios, pero no en las religiones. Es decir, él creía que existía algo superior y por eso él decía que en la naturaleza estaba la presencia divina,
pero no creía en ninguna religión y no militaba en ninguna religión. En 1855 sorprendió a sus hermanos con la ya impresa primera edición de Hojas de Hierba y George, que era uno de sus hermanos, le dijo no esperaba que valiese la pena leerlo, porque originalmente, pues como él nunca había publicado, pues no había la esperanza de que él fuera tan buen poeta, pero sí el libro en general tuvo buenas reseñas. De hecho, él mismo pagó la publicación de su primera edición, que llevó a cabo en una imprenta local durante un tiempo de descanso que tenía de su trabajo comercial. Él imprimió un total de 795 copias. La edición fue anónima, o sea, el dato importante, no puso su nombre, ¿ok? Pero dato importante, en la portada del libro sí estaba su retrato. Entonces, en el cuerpo del texto se llamaba a sí mismo Walt Whitman, americano, uno de los duros, un cosmos desordenado, carnal y sensual, no sentimental, no por encima de hombres o mujeres o aparte de ellos, no más modesto que inmodesto, pero no firmaba el libro. Obviamente inmediatamente todo el mundo se dio cuenta de quién era el libro y todo lo demás, pero originalmente en la primera edición solamente estaba su foto. El libro, de hecho, recibió un gran apoyo por parte de Ralph Waldo Emerson, quien escribió una carta de 5 halagadoras páginas a Whitman y habló del libro de manera excelente a sus amigos. Este era un crítico literario que existía en ese momento y que era muy importante. Algo así como lo que ocurrió en el caso de Juan Valera con Rubén Darío, que cuando lee Azul le encantó el libro y lo reseñó muy bien. Pues algo muy parecido pasa con Ralph Waldo Emerson, que le da un espaldarazo a Walt Whitman. Bueno, la primera edición de Hojas de Hierba, de hecho, fue ampliamente distribuida, despertó un significativo interés, en parte gracias a Emerson, que también, aunque también fue bastante criticada porque pues tenía algunos comentarios un poco obscenos con respecto a la naturaleza de la poesía de Whitman, porque había algunas alusiones sexualizantes dentro de su poesía, ¿no? El geólogo John Peter Leslie escribió a Emerson para que ustedes vean que había sentimientos encontrados con respecto al libro y le dijo que este libro de Hojas de Hierba era una basura profana y obscena, y dijo que el autor era un gil pretencioso. El 11 de julio de 1855, unos pocos días después de que Hojas de Hierba fuese publicado, el padre de Whitman falleció con tan solo 65 años de edad y fue un golpe doloroso para el escritor porque él tenía una relación muy cercana con su padre. En los meses consecutivos a la publicación de la primera edición de Hojas de Hierba, las respuestas críticas comenzaron a centrarse en lo ofensivo que consideraban los temas sexuales que había dentro de la poesía. Luego él sacará una segunda edición y debido precisamente a ese contenido sexual que tenía la obra, en ese momento el editor con el que estaba trabajando no quería publicar esa segunda edición y quería que Whitman le quitara algunos poemas. Al final la edición salió a la venta con 20 poemas adicionales en 1856, luego fue revisada y republicada en 1860, luego lo volvió a hacer en 1867 y bueno, una cantidad notable de veces a lo largo de toda su vida, porque pues él consideró que Hojas de Hierba era, además de su obra cumbre, porque tuvo otras, su obra más importante y consideraba que nunca estaba lista. Varios famosos escritores admiraron su trabajo y visitaron a Walt Whitman personalmente. Entre ellos estuvo Bronson Alcott, Henry David Thoreau y el mismísimo Oscar Wilde, que admiraba profundamente a Walt Whitman, a pesar de que entre ellos había una gran diferencia de edad. Y pues ahí hay un chisme de escritores que vamos a contestar hoy si realmente ellos tuvieron una relación amorosa o no, que es algo que siempre se ha rumorado. Y les voy a traer lo que encontré. Bueno, durante las primeras publicaciones de Hojas de Hierba, Whitman tuvo dificultades financieras y se vio forzado a trabajar otra vez como periodista, específicamente como editor en un periódico desde 1857. Bueno, nada extraño ni novedoso porque hay muy pocos escritores que pueden vivir exclusivamente la publicación de sus libros. Revisaba los contenidos de los escritos en este periódico, contribuía con la realización de críticas literarias y escribía editoriales. Abandona este trabajo en 1859
Y en ese tiempo siempre conjugaba su trabajo como periodista, como editor y a veces como profesor con su trabajo como poeta. Cuando comenzaba la Guerra Civil estadounidense, Whitman publicó un poema que tituló Suenen, suenen tambores, como una llamada patriótica para el norte. En ese tiempo, el hermano de Whitman, que se llamaba George, se unió al ejército unionista y comenzó a enviarle cartas donde le contaba hechos que vivía en el frente de batalla. Y esto a él lo va a impactar mucho y por eso dentro de sus nuevas ediciones de Hojas de Hierba, él va a incluir varios poemas donde relata la crudeza de la guerra. El 16 de diciembre de 1862, una lista de soldados muertos y heridos publicados en el The New York Times incluyó el nombre de su hermano, afortunadamente por error. Entonces Whitman creyó que su hermano había muerto y decidió ir al sur para recuperar su cuerpo y ahí sufrió el robo de una billetera en ese trayecto. Pero este evento fue importante ya que aunque descubrió finalmente que no era su hermano sino que era otro soldado y que se habían confundido las identidades, estuvo caminando todo el día y toda la noche incapaz de montar, tratando de conseguir información, tratando de acceder a gente importante y esto le permitió meterse en muchas ocasiones dentro del campo de batalla y ver el sufrimiento que tenían los soldados en la guerra. Y esto lo va a impactar a él tanto emocionalmente que no solo va a permear su poesía, sino que él, como él estaba en contra de la guerra, no iba a enlistarse nunca como militar, pero sí decide unirse como enfermero. Estaba profundamente conmovido por la visión de los soldados heridos en esta época en que estaba desesperado buscando a su hermano porque ellos eran muy cercanos. Cuando vio la necrosis de los miembros amputados de los soldados, pues él decide que se va a hacer enfermero, toma un curso y de hecho ejerce como enfermero durante la guerra. Lo cual también nos da una idea de ese gran humanismo que había dentro de Walt Whitman, porque otra persona incluso pudo haber tomado otro tipo de decisión, ir a la guerra, combatir, pero él realmente era un pacifista. Entonces él dijo, bueno, yo no puedo contribuir como combinación o con mi país en la abolición de la esclavitud, porque recordemos que por eso era la guerra civil en los Estados Unidos. Los estados del norte estaban peleando contra los estados del sur porque los estados del sur querían mantener la esclavitud. Obviamente porque los estados del sur, un poquito de historia, tenían campos de algodón y obviamente ellos se beneficiaban con el trabajo gratuito de los esclavos que traían de África. Y los estados del norte, que estaban sobre todo representados por el presidente Abraham Lincoln, pues consideraban que la esclavitud estaba mal. Igual Walt Whitman siempre se declaró abiertamente en contra de la esclavitud, pero como él no quería participar activamente en la guerra, porque pues obviamente sus principios iban en contra de matar a otro ser humano, él decide que va a aportar convirtiéndose en enfermero. Que me parece un dato importante porque nos refleja que era un hombre también muy sensible, con mucha capacidad de empatía social. En Washington, D.C., su amigo Crowley Eriks lo ayudó a conseguir un trabajo de pocas horas en una oficina del ejército y esto le dejó tiempo para ofrecerse como voluntario, como les comentaba, como enfermero en varios hospitales militares. Escribiría sobre esta experiencia en El Gran Ejército de la Enfermedad, que publicó en un periódico neoyorquino en 1863 y 12 años más tarde en un libro que tituló Memorias de Guerra, donde él contó sus experiencias como enfermero durante la Guerra Civil en los Estados Unidos, que es una obra muy cruda, aunque no fue su obra más importante, porque ya ustedes deben estar intuyendo que la más importante fue, obviamente, Hojas de Hierba, ¿no? Más tarde contactó con Emerson para pedirle ayuda en la obtención de un puesto gubernamental que le diera una buena estabilidad económica. Y otro de sus amigos, John Trowbridge, entregó una carta de recomendación, de hecho, para el secretario del Tesoro, con el objetivo de que le garantizara a Whitman un puesto dentro del gobierno. Chase, sin embargo, no quiso contratar en ese momento al autor de Hojas de Hierba porque consideraba que era un libro con muchísimo contenido sexual. Y pues sí tenía contenido sexual y más en ese tiempo pues era algo muy mal visto, ¿no? En 1864, la familia pasó muchas penurias económicas. El 30 de septiembre de 1863, el hermano de Whitman, George, fue capturado por los confederados de Virginia y otro hermano que se llamaba Andrew y que también él quería mucho, murió de tuberculosis.
Este mes Whitman envió a su hermano Jace al hospital psiquiátrico de Kings County, o sea que fue realmente un año muy complicado para una familia que era tan unida porque todos vivían en la misma casa. Su suerte cambió cuando finalmente consiguió un trabajo muy bien pagado como empleado de poco rango en la oficina de asuntos indios del Departamento del Interior. Fue un trabajo que le consiguió uno de sus mejores amigos y que le permitió un excelente salario de $1,200 al mes. Imagínense, en ese tiempo, en 1865, $1,200 era un montón de dinero. Y esto le permitió vivir con muchísima comodidad. Un mes después, su hermano George fue finalmente liberado de la captura en la guerra y consiguió una licencia a causa de su pésimo estado de salud, y a principios de mayo Whitman recibió un ascenso y con el dinero que ya él estaba ganando publicó una obra que tituló Redobles de tambor. El 30 de junio fue despedido desafortunadamente de su trabajo por el nuevo secretario del Interior, el anteriormente senador de Iowa, James Harlan. A pesar de que Harlan despidió a varios empleados que raramente estaban en su escritorio, se cree que pudo haber despedido a Whitman por motivos morales, por considerar nuevamente que otra edición de Hojas de Hierba que Whitman había publicado en 1860 era ofensivo contra la religión. O'Connor protestó hasta que Hubley y Anston transfirió a Whitman a una oficina de un fiscal nacional en julio, y fue así que O'Connor, todavía molesto, vindicó a Whitman publicando un sesgado y exagerado estudio histórico que tituló El buen poeta gris en 1866. Este panfleto, que se vendía por 50 centavos, defendía a Whitman como un completo patriota y estableció el notable apodo del poeta y aumentó su fama, a lo cual también contribuyó la publicación de un poema muy importante que vamos a leer hoy, que él tituló Oh capitán, mi capitán, un poema que dedicó al presidente Abraham Lincoln. Uno de sus cometidos en la oficina del fiscal general, a donde fue movido, fue entrevistar a anteriores soldados confederados para los padrones presidenciales. Y había varios personajes muy impresionantes entre ellos, escribiría más tarde, y de ahí también tomó muchísimas historias que luego reflejaría en sus obras posteriores y nuevamente en la edición de Hojas de Hierba. Lo repito porque realmente me da mucha risa que un escritor haya sacado 10 ediciones de un solo libro. O sea, realmente estaba muy obsesionado con esa obra. En agosto de 1866 se tomó un mes de descanso con el propósito de preparar una nueva edición de Hojas de Hierba que no sería publicada hasta 1867, dado que tuvo algunos problemas para conseguir un editor porque nuevamente tocaba temas sexuales en esos poemas. Tenía la intención de que finalmente esta fuese la última versión del libro. En 1868, los poemas de Walt Whitman llegaron a Inglaterra gracias a William Rossetti, o sea que se encargó de hacer la traducción y también de llevar el libro a Inglaterra. Le hizo algunos cambios menores que a él no le hicieron mucha gracia, pero aceptó con el objetivo de que el libro llegara a otros países, porque hay que entender que en esta época no existía internet, no existían redes sociales, no existían los libros electrónicos, así que para un escritor realmente era muy importante que una editorial en otro país publicara su libro. Una nueva edición ampliada, mejorada, comentada y corregida de Hojas de Hierba se publicó en 1871. El mismo año en el que se informó falsamente de la muerte de Whitman a causa de un accidente ferroviario. En realidad, pues esto hizo mucho ruido, se creyó realmente que él había muerto, pero era una persona que se le parecía físicamente. Mientras su fama internacional en ese momento crecía, permaneció en su puesto junto al fiscal general y pasó mucho tiempo en el año de 1872 cuidando a su madre, que en ese momento pues ya era una señora mayor y que había desarrollado artritis. Después de sufrir un accidente cerebrovascular en 1873, Whitman fue animado a mudarse de Washington a New Jersey junto a su hermano George y a su madre, que murió ese mismo año. Ambos sucesos obviamente fueron difíciles para Whitman porque era muy cercano a su familia, ellos eran una familia cercana, él era muy cercano a su madre, y eso pues lo hundió en una gran depresión que se ve en una nueva edición de Hojas de Hierba.
Se quedó en casa de sus hermanos hasta que pudo conseguir una casa propia. Sin embargo, antes de lograrlo, pasó un periodo brillante en la residencia de su hermano en Camden, donde también vivía su otro hermano Edward, que de hecho era inválido desde su nacimiento. Y fue una época muy productiva porque él publicó 3 nuevas versiones de Hojas de Hierba, entre otras cosas, porque también colaboró activamente con muchísimos periódicos. Está obsesionado con esos Hojas de Hierba. No, me sorprende muchísimo porque, pues, wow, cuánto obsesión con ese libro. También fue entonces cuando, aquí viene el chisme del momento, ocurrió algo. Vamos a ver si aquí en los efectos puedo lanzar fuegos artificiales. Ocurrió algo muy importante, y es que Walt Whitman tenía un admirador al otro lado del charco, como decimos, muy importante. Una persona que en ese momento estaba dando muchísimas conferencias en los Estados Unidos y era el irlandés Oscar Wilde. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Resulta que en ese momento Oscar Wilde era un joven de apenas 28 años, mientras que Whitman ya era un hombre de 60 años y obviamente era un poeta consagrado, ya le llamaban el poeta de América. Ustedes saben, porque lo comenté al inicio de la transmisión, que su sexualidad siempre había sido puesta en duda, ya que pues él tuvo parejas tanto con hombres como con mujeres, pero creo yo honestamente que era homosexual. Las relaciones que tenía con mujeres era para acallar un poco los rumores en torno a su homosexualidad, pero realmente la mayoría de los críticos coincide en que él era homosexual. En ese momento, Oscar Wilde estaba dictando un ciclo de conferencias en los Estados Unidos y le dijo a su editor que él estaba muy deseoso de conocer a Walt Whitman porque lo había leído, le encantaba su estilo y que por favor le agendara una reunión. En ese tiempo, Walt Whitman era un escritor muy laureado, o sea, es como si ahora yo le dijera a mi editor, quiero conocer a Vargas Llosa o quiero conocer a algún escritor, a Isabel Allende, ¿no? Era un escritor muy importante. Pero también recordemos que Oscar Wilde en ese momento tenía mucha fama, porque antes de caer en desgracia, Oscar Wilde gozaba de muchísimo reconocimiento, era un importante dramaturgo. Entonces su editor le dijo, yo te voy a ayudar a hacerte la cita. Fue difícil para el editor porque obviamente entre los dos, quien era más famoso era Walt Whitman, pero el editor convence a Walt Whitman porque le dice que Oscar Wilde es un gran admirador de su trabajo. Y como Walt Whitman era un hombre bastante narcisista, un poco arrogante, pues le encantó sentirse admirado por este hombre que además era muy joven, era muy elegante, porque Oscar Wilde siempre andaba impecablemente vestido. Y de hecho, este editor es el que contó lo que pasó entre ellos ese día. Cuando Oscar Wilde llegó a la mansión donde vivía Walt Whitman, le dijo, lo conozco desde la cuna, haciendo referencia a que él se había leído, ¿qué cosa, muchachos? ¿Qué creerán ustedes? Pues todas las ediciones de Hojas de Hierba y que admiraba profundamente la poesía de Walt Whitman. Obviamente, Whitman, que era un escritor con un gran ego, se sintió muy halagado y inmediatamente se cayeron muy bien, se pusieron a conversar durante hora, hasta que el editor de Wilde se dio cuenta que ya estorbaba. Y entonces, pues se las ingenió para ausentarse y dejarlos solos durante varias horas en las que se presume que ellos tuvieron un acercamiento romántico. ¿Por qué? Porque años después Oscar Wilde le diría a uno de sus amantes lo siguiente, todavía tengo el sabor de su beso en mi boca. Y evidentemente como ambos compartían su homosexualidad, Walt Whitman era homosexual y las relaciones con mujeres eran simplemente, como hacía Hans Christian Andersen, una manera de ocultar, ¿no?, su homosexualidad, que es algo completamente natural, pero que en ese tiempo desafortunadamente era criticado. Y lo mismo Oscar Wilde, que incluso estaba casado, tenía hijos, y esto simplemente, pues obviamente era una mampara nuevamente para ocultar su homosexualidad. Por tanto, pues hoy sabemos de todos estos comentarios, de lo que contó el editor, que ellos tuvieron una relación bastante fugaz, pero también bastante intensa, porque recordemos que los dos llevaban la sexualidad al límite, lo vamos a decir de esa manera, porque hay cosas que no puedo decir en YouTube, pero realmente tuvieron una relación muy febril. Luego, en 1884, cuando su hermano y su nuera fueron forzados a mudarse por negocios, él se compró
su propia casa en el número 328 de la calle Mickle y comenzó a tener trato con Mary Oakes Davis, que era una vecina viuda de un capitán de marina. Ella se mudó junto a Whitman en febrero de 1885, no porque tuvieran una relación amorosa, sino porque él le ofreció trabajo como ama de llaves en forma de pago del alquiler. Llegó a la casa junto a un gato, un perro, 2 tortugas, un canario y otros animales domésticos, porque de hecho a Walt Whitman le encantaban los animales y también le encantaba la naturaleza. Durante este periodo, Whitman produjo más ediciones ¿de qué? ¿De qué? A ver, fuegos artificiales, obviamente de hojas de hierba, en 1876, en 1881 y en 1889. Dato curioso, cada nueva edición de hojas de hierba contenía nuevos poemas o poemas reescritos por el autor, porque siempre consideró que esta era una obra inacabada. Ahora, es importante decir que no crean que la primera edición de Hojas de Hierba es la misma que la 10ª edición, porque de hecho él estilaba quitar muchísimos poemas, incorporar poemas nuevos, o sea que realmente entre cada edición hay un salto sustancial. Por eso a veces cuando yo converso con personas que han leído Hojas de Hierba, siempre le pregunto, ¿pero qué edición tienes tú? Porque yo tengo la primera y la 10ª edición. De hecho, dicen que la 10ª edición es la menos fiel a su verdadera obra porque ya estuvo retocada por su familia. Pero bueno, igual yo quise tener las 2 ediciones y realmente son libros muy diferentes. O sea, se ve una evolución muy grande, aunque en las temáticas siempre está ese tema referente a la naturaleza y a la sexualidad humana, ¿no? Algo que a él le encantaba. Su perfeccionismo y su visión autocrítica pues lo llevó a retocar esta obra una y otra vez, ¿no? Pero realmente hay cambios sustanciales entre las diferentes ediciones, o sea que vale la pena realmente comprar las primeras ediciones y las últimas porque son cosas diferentes. Lo único que siempre le ponía el mismo nombre. La mercadotecnia nos dice que lo ideal ya es cambiarle el nombre, pero bueno, recordemos que en este año pues no estaba tan avanzado este tema de las editoriales. Mientras se aproximaba el fin del año de 1891, preparó su edición final del Lecho de Muerte, en el cual escribió: Hojas de Hierba al fin está completo. Al fin, luego de 33 años de mutilaciones en todos los tiempos y humores de mi vida, en clima pobre y en clima completo, en todas las partes de la tierra, en la paz, en la guerra, en joven y anciano, he finalmente concluido mi obra Hojas de Hierba. En ese momento, Walt se sintió muy cercano a la muerte, así que se hizo construir un mausoleo de granito con forma de casa, cuya construcción supervisó personalmente porque él quería que su cuerpo fuera depositado en este mausoleo. En la última semana de su vida estaba ya muy débil, tenía muchísimos dolores y accesos de tos. Finalmente, Walt Whitman, el poeta de América, porque así se le conoce, murió en marzo de 1892. Una autopsia reveló que sus pulmones habían disminuido a 1/8 de su capacidad normal de respiración, como resultado de una bronquitis pulmonar y un acceso del tamaño de un huevo que tenía en su pecho y que había bloqueado una de sus costillas. Y como él era un hombre que no le gustaba mucho ir a los hospitales ni que lo revisara un médico, pues esta bronquitis se le comenzó a complicar hasta que le costó la vida, aunque obviamente pues ya también era una persona de edad muy avanzada. La causa de la muerte, según el médico forense, fue pleuresía, o sea, inflamación de la pleura en el lado izquierdo, contusión en el miembro derecho, tuberculosis general y nefritis parenquimatosa, nefritis, o sea, del riñón. O sea que tenía varias enfermedades ya concomitantes que lo habían comenzado a complicar. Una vista pública de su cuerpo fue organizada en la casa de Camden y más de 1000 personas la visitaron durante 3 horas y según crónicas del suceso, el ataúd de roble era prácticamente imposible de ver a causa de todas las flores y las guirnaldas que sus admiradores le llevaron. 4 días después de su muerte fue enterrado en una tumba ubicada en el cementerio de Harleys en Camden y se celebró luego una segunda ceremonia pública con varios amigos cercanos que dieron discursos, hubo música en vivo y también bebidas. Un amigo de Whitman, el orador Robert Ingersoll, se encargó del discurso mortuorio y más tarde los restos de los padres y de todos los hermanos de Walt Whitman fueron trasladados a este mausoleo donde pues reposan los restos de toda la familia. Bueno, ¿qué podemos decir a manera de conclusión de este poeta? Bueno,
Walt Whitman es conocido como el poeta más universal de los Estados Unidos, ya que su obra es mundialmente conocida, llegando a influenciar a Rubén Darío, a José Martí o al gran Oscar Wilde. Se dedicó a la poesía y al periodismo y fue un hombre de una gran sensibilidad social. Se mostró abiertamente contra la esclavitud y aunque fue creyente en Dios, nunca militó en ninguna iglesia. Fue abiertamente bisexual, ya que tuvo relaciones amorosas con hombres y con mujeres, pero nunca se casó y nunca tuvo hijos. Tuvo una relación amorosa con otro escritor muy importante y cuando yo descubrí esto fue como, este es el chisme del en vivo. Tuvo una relación amorosa con otro escritor muy famoso en ese momento, Oscar Wilde, el creador del Príncipe Feliz y del Retrato de Dorian Gray, y siempre se creyó dotado de una capacidad intelectual superior. Y aquí viene lo curioso también, como él consideraba que él era un hombre con una capacidad intelectual elevada, decidió a su muerte donar su cerebro a un centro de investigaciones para que descubrieran la razón de su talento. Pero desafortunadamente el cerebro se confundió y terminó en un basurero por error, algo que esta organización intentó ocultar durante mucho tiempo hasta que se filtró que realmente no se le habían podido hacer todos los estudios necesarios al cerebro de Walt Whitman. Así que pues ni modo, nunca se pudo descubrir por qué era tan inteligente. Tuvo una obra que nunca consideró terminada y fue el primer poeta en promover el verso libre, o sea, simétrica perfecta, y la mercadotecnia basada en su imagen de escritor laureado, porque fue el primer poeta y de hecho el primer escritor que colocó su foto en la portada de uno de sus libros. Eso es un dato muy importante. Ese fue obviamente Walt Whitman, un hombre arrogante y obviamente algo narcisista, pero también un poeta cargado de una gran sensibilidad humana y artística. Así que vamos a leer dos poemas, mis favoritos de él. Este se llama Una hoja de hierba, obviamente de su poemario Hojas de hierba. Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas, y que una hormiga es perfecta y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos. Y que la rana es una obra maestra, digna de los señalados, y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso, y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza a las máquinas, y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera todas las estatuas, y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a 6 trillones de infieles. Descubro que en mí se incorporaron el génesis y el carbón, el musgo de largos filamentos, frutas, granos y raíces, que estoy estucado totalmente con los cuadrúpedos y los pájaros, que hubo motivos para lo que he dejado allá lejos y que puedo hacerlo volver atrás y hacia mí cuando quiera. Es vano acelerar la vergüenza. Es vano que las plutónicas rocas me envíen su calor al acercarme. Es vano que el mastodonte se retrase y se oculte detrás del polvo de sus huesos. Es vano que se alejen los objetos muchas leguas y asuman formas multitudinales. Es vano que el océano esculpa calaveras y se oculten en ellas los monstruos marinos. Es vano que el aguilucho use de morada el cielo. Es vano que la serpiente se deslice entre lianas y troncos. Es vano que el reno huya, refugiándose en lo recóndito del bosque. Es vano que las morsas se dirijan al norte, al labrador. Yo les sigo velozmente, yo asciendo hasta el nido en la fisura del peñasco. Y vamos a leer ahora su poema más importante que fue dedicado a Abraham Lincoln, que se llama Oh capitán, mi capitán. Oh capitán, mi capitán, nuestro azaroso viaje ha terminado. El barco capeó los temporales, el premio que buscamos se ha ganado. Cerca está el puerto, ya oigo las campanas. Todo el mundo se muestra alborozado, la firme quilla siguen con sus ojos el adusto velero tan audaz. Pero, oh corazón, 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 oh se derraman gotas rojas en la cubierta donde yace mi capitán, caído, frío y muerto.
Oh capitán, mi capitán, levántate y escucha las campanas. Levántate, por ti la enseña ondea, por ti suena el clarín, por ti son las guirnaldas y festones, por ti se apiñan gentes en la orilla, por ti claman la inquieta masa, a ti se vuelve ansiosa. Escucha, capitán, querido padre, te pongo el brazo bajo la cabeza. Un sueño debe ser que en la cubierta hayas caído frío y muerto. Mi capitán no contesta, están sus labios pálidos e inertes. Mi padre no es consciente de mi brazo, no tiene pulso ya ni voluntad. El barco sano y salvo ha echado el ancla, el periplo por fin concluido. Del azaroso viaje, el barco victorioso regresa logrado el objetivo. Exultad, oh costas, y sonad, oh campanas, mas yo, con paso fúnebre, recorro la cubierta donde yace mi capitán, caído, frío y muerto. Como ustedes pueden ver, este estilo de escribir era bastante extraño, porque vean ustedes que él no está siguiendo ningún patrón de la métrica ni de la rima, sino que precisamente su poesía es como escribir en prosa. Y eso que ahora pues nos parece no tan revolucionario, en su momento era algo que nadie hacía, y por eso es que se dice que Walt Whitman es el padre de la poesía moderna. Porque a diferencia de Lope de Vega, a diferencia de Garcilaso, a diferencia de Quevedo o de Góngora, él utilizaba el verso libre, es decir, todos los versos no tenían la misma cantidad de sílabas métricas. Y si ustedes se fijan, no mantenía la misma rima, ni asonante ni consonante. Esto fue algo muy revolucionario para su momento. Bueno, me encantaría saber si te has leído esta obra tan importante de Walt Whitman, Hojas de Hierba. Déjame saber en los comentarios qué edición tienes. Si nunca te has leído esta obra, te recomiendo que compres la novela o la 10ª edición, porque pues se dice que en la 10ª edición es donde su familia le metió un poco de mano a los poemas. De eso obviamente no tenemos prueba, así que la mayoría de los críticos dice que lo más confiable es comprar la novela o la 8ª edición y la primera para poder hacer comparaciones y ver el avance de la trayectoria de este poeta de América, este poeta tan importante que de hecho probablemente hoy en día ustedes no lo escuchen nombrar tanto, aunque sí hay una película que se llama El Club de los Poetas Muertos, que es con Robin Williams, donde hay una parte donde él declama uno de los poemas de Walt Whitman. Así que sí es un escritor muy importante, probablemente en nuestra región, en Latinoamérica, no lo conocemos tanto, pero si vamos en nuestra historia, el mismo escritor nicaragüense Rubén Darío, el padre del modernismo, le escribió todo un poema a Walt Whitman porque era su poeta favorito, para que ustedes vean que realmente es un escritor muy importante. Déjenme saber también en la casilla de los comentarios si sabías esta anécdota de que Walt Whitman tuvo ahí una relación amorosa con Oscar Wilde. También me gustaría saber en la casilla de los comentarios por qué crees que le editó tantas veces una misma obra. En mi opinión es que era un hombre muy perfeccionista y consideraba que esta obra nunca estaba terminada. A lo mejor tú tienes otra teoría. Por favor, déjamelo saber en la casilla de los comentarios. Por favor, suscríbanse, regálenme un like. Compartan el link de este video en sus redes sociales. Recuerden, como siempre, que les dejo el link de la descripción del imprimible de la clase por si ustedes lo quieren descargar y conocer más sobre este importante escritor norteamericano. Les mando un beso y un abrazo, los quiero mucho y no se pierdan la vida de otros escritores importantes. Vamos a tener la vida de James Joyce, que es el escritor de Ulises, y una poetisa norteamericana muy importante que a mí me encanta, que se llama Sylvia Plath. Los quiero y nos seguimos viendo. Bye bye.